Tengo un cordial saludo, Máster Diana Burgos Mendieta, compañera Diana. Me presento, mi nombre es Evelyn Diana Zumba Macao, soy estudiante de primer semestre en UNEMI y estoy en la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. El tema que yo les voy a dar es arquitectura, pintura y literatura colonial. Pero para llegar a este tema debemos primero saber qué es la arte colonial, que es el tema que nos envasa a todos estos dos temas que vamos a ver a continuación. Arte y cultura en la época colonial. Bueno, el arte colonial surgió durante la colonización española y en América, abarcando así la arquitectura, la pintura y la literatura. Esta reflejaba la fusión de culturas europeas y también de culturas indígenas. El origen del arte colonial. Este empezó en el año 1524 con la colonización española. Segundo, este también integró culturas y técnicas europeas y técnicas indígenas. Y terminó en el año 1810 con los movimientos de la independencia. Las influencias europeas. Tenemos que las influencias europeas son tres. Bueno, las más conocidas, más relevantes, que son el Renacimiento, el Barroco y el Rococó. El Renacimiento este buscaba la armonía, la perfección y la perfección con un estilo estático. En cambio, el Barroco era caracterizado por su elegancia, por su exuberancia, dramatismo y movimiento. Y el Rococó, al igual que el Renacimiento, era destacado por su delicadeza, ornamentación y su ornamentación en la vida cotidiana. A continuación hablaremos del tema a profundidad que es arquitectura, pintura y literatura colonial, que como podemos apreciar aquí, tres imágenes que representan cada tema. Arquitectura colonial. Bueno, la arquitectura colonial tiene características que son los techos de teja, algo que caracteriza mucho. Son también las ventanas talladas y sus patios interiores. En materiales tenemos que usaban piedra o adobe y el hierro forjado en construcciones. La piedra o adobe era utilizado para las construcciones como los muros gruesos que como estos de aquí podemos apreciar en la imagen. Y el hierro forjado era para los balcones. Arquitectura religiosa. Bueno, se dice que las iglesias, conventos y catedrales están inspiradas en el estilo español, perdón, uy, en el estilo español que tiene tendría una mezcla gótica, barroca y de neoclásico y neoclásica, perdón, con adaptaciones locales. Los conventos eran centros de evangelización, pero también eran centros educativos. No solo eran centros que enseñaban religión, sino que uno aprendía como si fuera una escuela normal. Y las catedrales, las cuales eran símbolos del poder religioso con una rica ornamentación. Tenemos la pintura. La pintura colonial empezó en el siglo XVI, fue introducida la pintura caballete y también se crearon las primeras escuelas, las escuelas de artes, las cuales enseñaron las técnicas mixtas para la pintura. Y en el siglo XVII tenemos que fue el desarrollo de estilos propios con influencia barroca. En el siglo XVIII se dice que a principios de este comenzaron a realizarse los retratos de las clases sociales y de la jerarquía eclesiástica. Como podemos ver la imagen aquí, bueno, no podemos apreciarlo muy bien, pero en esta parte, en la flecha, hay un rey y aquí se podrían decir que son plebeyos, los cuales representan las clases sociales y la jerarquía eclesiástica. En las características de la pintura. Bueno, la pintura a menudo bueno, se ven en las iglesias que podemos apreciar que hay imágenes religiosas, tanto como santos o la vida de estos, o escenas bíblicas. También las pinturas se mezclaban estilos europeos y
e indígenas. Esta era inspirada en el barroco europeo, ya que era colorida y dramática con muchos detalles. Los artistas usaban minerales para crear los colores intensos o oscuros, dando a las pinturas una apariencia más real y profunda. Estas pinturas se realizaban tanto en papel, en tabla como en madera y se usaban en decoraciones como en las iglesias, en casas, en conventos, entre otros. La literatura colonial. Vamos con la literatura. Bueno, esta surge cuando los primeros europeos llegan al Nuevo Mundo. He leído que el Nuevo Mundo se lo conoce no como España, perdón, como el Nuevo México, como México. Y estos documentaban sus experiencias, describiendo así el choque cultural y las nuevas colonias. ¿A qué se refiere la literatura colonial? Bueno, esta hace referencia a que tuvo un lugar durante el periodo colonial cuando las colonias europeas apenas se establecieron y apenas se desarrollaron en diferentes partes del mundo, como el ejemplo anterior fue México. En conclusión, la literatura es un reflejo de la mezcla cultural y las tensiones de la época, ya que se documentan experiencias y choques culturales. Los géneros literarios coloniales. Son tres, o sea, son tres más relevantes, que son las crónicas, la poesía y los textos religiosos. Las crónicas narraban la conquista y la vida en el mundo nuevo, perdón, en el nuevo mundo. Y la poesía era influenciada por el barroco español y con temas religiosos y líricos. Mientras que los textos religiosos incluían los sermones y escritos teológicos para la evangelización. Como punto final tenemos las etapas de la literatura colonial, las cuales también son tres, que son la etapa clásica, la etapa barroca y la etapa neoclasicista. Neoclasicista que, bueno, aquí está mal escrito, pero es neoclasicista. Un momento, listo. La etapa clásica nos dice que es la consolidación del poder colonial y que se predominó la poesía lírica y la épica. En la etapa barroca era una adaptación del Nuevo Mundo, en el cual se usaban metáforas y el hiperbatón. Y en la etapa neoclasicista, se dice que buscaban la reducción o la eliminación en sí de las figuras barrocas, especialmente barrocas, con una visión desengañada de la realidad. Este ha sido mi tema del día de hoy, mi clase. Espero que les haya gustado y a continuación mi compañera. Tengan un cordial saludo. Yo les voy a explicar el subtema número 2, que es la escuela quiteña de artes plásticas. Nuestra mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. Soy Diana Carolina Chávez Rivera, estudiante del primer semestre de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Vamos a comenzar con el subtema 2. La escuela quiteña fue un movimiento artístico en Quito, Ecuador, durante los siglos XVI a XVIII. Funcionó técnicas europeas con elementos locales, creando un estilo único en Hispanoamérica. Su contexto histórico y orígenes. En 1551 fue establecido la Escuela de Artes y Oficios por Fray Jodoco Reich y Fray Pedro Gociar. Como dato curioso, tenemos que la escuela quiteña es la denominación que se le ha dado a un conjunto de manifestaciones artísticas. Dicho movimiento se desarrolló en la Real Audiencia de Quito, específicamente en la época colonial, que fue desde 1542 a 1824. La fama de este movimiento llegó incluso a Europa, donde monarcas como el rey Carlos III llegó a expresar lo siguiente: no me preocupa que Italia tenga Miguel Ángel. En mis colonias europeas
de América, yo tengo a Caspicara. Las artes plásticas en esta escuela tuvieron un gran auge, que aún en la actualidad quedan vestigios importantes en las pinturas, esculturas y en las arquitecturas. Continuamos. En el siglo XVI, con la llegada de órdenes religiosas que introducen técnicas artísticas a Europa, fue donde se desarrolló también un auge entre los siglos XVII a XVIII de la escuela quiteña como centro cultural en Hispanoamérica. Características estéticas. Con esta llegada de lo que es la escuela quiteña, fue donde también se tuvo un pequeño auge de lo que es el realismo y la emotividad, que fue representada artísticamente con alto grado de detalle y carga espiritual. Esto se demostraba en cada retrato, como podemos observar en la imagen. Tenía tan emotividad que hacían que sus esculturas y piezas artísticas se vean tan, pero tan realistas. También surgió lo que es la técnica del encarnado, que daba simulación del color de la piel para dar esa naturalidad a todas las figuras que creaban. También contaba con lo que eran paisajes andinos, que incorporaron lo que es la fauna y la flora autóctona del Ecuador en las obras. Estos paisajes hacían también que integraran lo que eran esos artistas cotidianos del día a día, como eran los campesinos, como eran también los pequeños comerciantes, trabajadores y demás personas que hacían que el Ecuador fuera ese centro histórico que hoy conocemos. También contamos con los artistas más destacados, como es Manuel Chili, que fue conocido como Caspicara. Fue un maestro escultor muy elogiado por el rey Carlos III de España. También tenemos a Bernardo de Legarda, fue un destacado en pintura y escultura, combinando lo sagrado y lo cotidiano. También tenemos a Vicente Albán, reconocido por su destreza en ilustración y pintura. Estos tres artistas fueron los que crearon demasiadas, como puedo decir, demasiadas piezas artísticas que dan conocimiento en lo que hoy es un museo en Quito, donde varias de sus imágenes son mostradas y muy elogiadas por todos los ecuatorianos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ya que, como bien dicho, el rey Carlos III elogiaba mucho a Caspicara, que fue un gran artista en esa época. También contamos con obras emblemáticas, como lo es La Virgen de Quito. Esta fue una de las obras más llamativas de Bernardo de Legarda, que resalta por su dinamismo y su simbolismo local. También tenemos El Descendimiento de Cristo. Esta fue una de las creaciones de Caspicara. Como ya lo nombré en la diapositiva anterior, era pero muy elogiado por el rey Carlos III, y eso se veía reflejo en todas sus pinturas y esculturas que él realizaba, este, ya que él capturaba lo que era la emotividad y el dramatismo de la escuela quiteña. Contamos también con lo que es la arquitectura quiteña. Aquí podemos ver la iglesia y convento de San Francisco, que es conocida como el Escorial de América. Este alberga más de 3.500 obras de arte. En su interior podemos entrar y ver todas estas esculturas de arte que son también de los artistas nombrados en las diapositivas anteriores. Su construcción fue iniciada en 1535 y se extendió hasta 1655, hasta 1650, reflejando el compromiso artístico quiteño. Su biblioteca fue la más grande del continente en su época, porque contaba con tanta información, también con mucho contenido de libros, también con obras de arte, también con bibliografías de todos, pero todos los artistas. También tenemos la relevancia cultural, que es el simbolismo del mestizaje. Este representa la fusión de culturas europeas e indígenas en el arte colonial. Identidad ecuatoriana, las obras son parte integral de la identidad cultural de Ecuador, y también tenemos la inspiración continua. Sigue inspirando nuevas generaciones de artistas ecuatorianos. También quería decirles que una de sus, como viene siendo,
Las obras técnicas y desarrolladas en este periodo siguen siendo inspirando a nuevas generaciones de artistas y se han convertido en parte integral de la identidad cultural del Ecuador. A pesar de la crisis que enfrentó con la independencia y el conflicto, puedo decirles que la escuela quiteña ha sido un pilar en la historia del arte de América Latina, demostrando la capacidad de los pueblos para que puedan expresar su arte, no solo por medio de arte y escultura, sino que también esas piezas pueden expresar sentimientos, no solo en lo religioso, sino también expresando su vida diaria, o sea, su cotidianidad. Continuando con la siguiente diapositiva, podemos ver su legado histórico. Como punto número uno tenemos su perseveración, que han sido las obras que conservan en iglesias y museos, manteniendo viva esta tradición. Como punto número dos tenemos educación artística, que esta es influenciada en la formación de artistas ecuatorianos y también su reconocimiento internacional. La escuela quiteña es valorada como parte importante del arte latinoamericano. Esto ha sido toda mi presentación por el día de hoy, agradeciendo profundamente por su atención y muchísimas gracias.